Segunda medalla para México. Prisca Witty logró medalla de plata en judo con una sorpresiva actuación. Por su personalidad y energía, ya conquistó a los mexicanos. Migración en París. Recorrí las zonas de la capital francesa en las que hasta hace unas semanas había asentamientos irregulares de migrantes. Activistas reclaman que las autoridades busquen ocultar una realidad penosa de falta de atención y humanismo ante las personas en movilidad. Siguen las dudas. Autoridades mexicanas siguen investigando lo que ocurrió con Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada antes de llegar a Estados Unidos, el origen del vuelo, delitos cometidos y alcances de la intervención de Estados Unidos. Una semana del éxodo. Pobladores de Chiapas siguen huyendo de la violencia, mientras en Guatemala se cumple una semana de que el primer grupo llegó para refugiarse. Movilizando otras unidades, principalmente de fuerzas especiales, caiviles, ¿verdad? Y de policía militar para asegurar nuestra frontera. Muy buenas noches allá en México, buenos días aquí en París. Como veíamos, iniciamos con información de última hora. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hace apenas unos minutos en un comunicado que Ismail Haniyeh, el máximo líder de la organización palestina de Hamas, fue asesinado en su residencia de Teherán, en Irán. A través de un comunicado, Hamas acusó a Israel de matar a su líder en lo que llamó una intervención sionista. Ismail Haniyeh dirigía las operaciones políticas de Hamas desde el exilio en Qatar. Horas antes, el máximo líder de Hamas asistió a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Irán y más tarde se reunió con el ayatolá. Este asesinato ocurre a menos de 12 horas de la muerte del líder máximo o de mayor rango de Hezbollah en Beirut, otro de los proxies de Irán, aliado de Hamas, de la que se responsabilizó también a Israel. Saludo a Marwan Soto Antaki, colaborador de Milenio. Marwan, buenas noches por allá. Buenas noches, querido Alex. A ver, estamos aquí en el momento más frágil de los últimos 9 meses. Se nos juntan dos cosas. Se nos junta, por un lado, hace unas cuantas horas, el asesinato de Fuad Shukr, que era en realidad como en 2020 hablábamos de Qasem Soleimani, el hombre fuerte después del hombre fuerte, es decir, Fuad Shukr era el hombre fuerte después de Nasrallah en Hezbollah. Y ahora con el asesinato de Ismail Haniyeh estamos con la cabeza de Hamas que normalmente estaba en Qatar, en Doha, y una vez que se salía de Qatar era previsible que iba a suceder esto. ¿Cuáles son los escenarios que nos deja y la parte que nos puede preocupar un poco? Primero, que en este momento es Yahya Sinwar el que queda al frente de Hamas, es decir, la cabeza de la organización dentro de la Franja de Gaza, es decir, quien en cierta medida se le pudo haber incluso salido del control en algún momento al liderazgo central con la operación del 7 de octubre del año pasado. Deja por un lado entonces a ese hombre fuerte, por otro lado deja la parte que más nos podría preocupar, que es después de estos dos últimos ataques por parte de Israel, ¿cuál va a ser la reacción de Irán? Sobre todo con este último. ¿Por qué con este último? No solamente porque el mensaje se ha dado con los dos últimos asesinatos, que está claro que estos proxies de los que mencionabas no están seguros en ningún lado, y esa es la parte de mensaje que está enviando Israel, sino que aquí estamos hablando de un ataque dentro del mismo territorio iraní, lo cual lo hace mucho más grave que el ataque que se dio sobre el consulado de Irán en Damasco, que provocó la reacción de este ataque gigantesco que comentamos, con cientos de misiles sobre territorio israelí que fueron interceptados por su sistema de defensa aérea. Es decir, no hay manera, o es muy difícil de pensar que no habrá una reacción equivalente por parte de Irán. Hace unas cuantas horas, con el asesinato de Fuad Shukr, posterior a el ataque sobre el territorio ocupado de
en Siria, en las alturas del Golán, pues estamos viendo cómo Hezbollah daba la impresión que había abierto lo que llamamos como las puertas del infierno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nos encontramos en el momento donde tenemos mayor preocupación porque más o menos podemos sí tener en este momento la sospecha de que no hay nadie alrededor de estas distintas fuerzas, es decir, ni de Irán ni de Israel, que estarían dispuestos a hacer el adulto sobre la mesa y parar las cosas, solamente la contención de ellos mismos. Sí, preocupa entonces, Marwan, lo que se reporta, porque no es que el golpe favorezca, digamos, al entorno, a calmar la situación, sino que lo podría complicar, de acuerdo a lo que tú dices. Todo lo contrario, tenemos que pensar en este momento por varias cosas. Primero, sí, Israel ha estado dispuesto a abrir varios frentes. Los varios frentes están con Hezbollah, están con Irán de forma directa, e Irán es muy fácil pensar que va a tener una reacción en respuesta a esto, una reacción equivalente a esto. Y la otra es pensar en cuál es el resultado, cuál podría ser el destino de los distintos acuerdos que han sido todos catastróficos y han fallado a la bestia para la liberación de rehenes. ¿Cómo se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo, ya sea para la liberación del rehenes, ya sea para cualquier tipo de paz en este escenario? Cuando decimos que este líder encabezaba, digamos, las cuestiones políticas, estaba en Qatar, ¿se puede decir que él encabezaba las negociaciones? Sabemos que Qatar fungía como negociador en temas de treguas, en temas de liberación de rehenes, es decir, jamás se habría quedado sin este personaje para negociar o con el que supuestamente se estaba negociando por parte de Qatar. Más o menos, porque en realidad la negociación o el destino, cuando pensamos en él, lo complica, porque cuando pensamos depende qué parte de la negociación. Llevamos 9 meses con muchos tipos de negociaciones, negociación para los rehenes, negociación para el acceso de alimento. Cada uno de estos aspectos se dan en distintas mesas, en distintas partes, que uno tras otro trata de avanzar poco a poco. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los rehenes, no necesariamente se veía todo con él, sino se veía mucho más con Sinwar o la relación de Sinwar con Egipto o desde la Franja de Gaza, porque es él quien los tenía, ¿no? Y no necesariamente estaba con toda la influencia por parte de Haniyeh. Ahora, sí, evidentemente era la gran fortaleza en los términos políticos, desde el ascenso de Hamas en la parte política, en la parte de recursos, por eso estaba en Qatar, y al final estaba también cantado, ¿no? Aquí podríamos ver también un error de operación gigantesca por parte de ellos, porque se sabía que en cuanto saliese de Doha sería un blanco particularmente fácil de atacar para Israel. Correcto, Marwan. Como siempre, un lujo poder contar con tu análisis. Querido, muchísimas gracias. Felicidades en París. Abrazo a Marwan Soto Antaki. Y fue un extraordinario día en París para la delegación mexicana porque cayó la segunda medalla. Es Prisca Agüiti y así se celebró esta medalla. En cuanto acabe la ceremonia vamos a tener a Prisca acá, señora. Que sí, señora, que sí, véngase. Digan algo, señora. Dani, Prisi, lo hiciste, Prisi. Bueno, bien, arriba. Sí, excelente, feliz. Sí, ahorita nos vemos. Estás feliz, qué bueno, disfrútalo. Sí, oro está, plata está bien. Mira. Los esfuerzos de Prisca, ella siempre ha hecho todos los esfuerzos que ha necesitado para llegar a donde está y son de ella. Todos nos sentimos sumamente orgullosos que lo haya ganado. Yo como mujer pues me veo muy bien representada y yo creo que todas las mujeres mexicanas se ven muy bien representadas. ¡Bomba! ¡Prisca! ¡Ra! Muchas felicidades. Creo que es la primera de judo en la historia con esta medalla y esta felicitación y que pone en alto el nombre de nuestro país, de México, pues es que probablemente muchas niñas además
se interesen en este deporte. Prisca, felicidades por este gran triunfo para Guanajuato, para México. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí los veo regresando. ¡México! 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 Me enlazo a otro punto de París con Marta Cedillo. Marta, estuviste cerca de la familia, cerca de Prisca después de este triunfo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ha sido una noche lluviosa, como celebrando el triunfo precisamente de Prisca. Y es que, bueno, sabemos perfectamente que es la segunda medalla para la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos en París 2024. Sin embargo, es la primera medalla para el judo mexicano. Y es que, bueno, Prisca se entregó en cada uno de los combates y siempre propuso la competencia. Eso habla muy bien de la competidora, porque habla de que ella entraba para buscar esas medallas, esos triunfos dentro de las pruebas en el tatami. Y la verdad que, bueno, nosotros, igual que la mamá, la señora Lola, pues nerviosos junto con ella, porque ella, si bien vio las competencias, lo que fueron las primeras 3 combates precisamente de Prisca, pues tuvo que salir un tanto, pues porque no tenía boletos ya para lo que era a partir de los cuartos de final, pero también después de que encontraron los boletos ya no quiso entrar por el nervio, por la emoción, por lo que tú quieras, ya no quiso entrar y buscó un espacio en un restaurante a menos de 100 metros de lo que era el área de la arena de Champs de Mars. Y bueno, ahí estuvo viendo las competencias a través de una tablet, porque dijo, ya no puedo con el nervio. Estuvo viendo la competencia y dijo, aquí me quedo. Ahí vio todos los eventos junto con uno de sus hijos y el novio de Prisca, disfrutando ahora sí que a la distancia, pero bastante cerca, este evento. Incluso, bueno, escuchábamos un poco también de lo que estuvo diciendo, de lo que estuvieron diciendo alrededor de la medalla de Prisca. Pero ¿qué les parece si vamos precisamente con las palabras de nuestra competidora? Emocionante, no sé qué otras palabras haya para describir, pero sí es muy especial. Sí, es un sueño más que nada para Prisca, pero a mí me da mucha felicidad como su mamá. Sí, pero es su sueño de ella. Y pues está viendo los resultados de su esfuerzo, lo está disfrutando. Sí, es bueno, es bueno. Todas las deportistas ponen el esfuerzo, pero en el día pues es también un poco de la suerte de cómo se desarrolla el día. De gran satisfacción que la atleta haya cumplido su sueño y que México haya ganado y que el judo mexicano haya dado una medalla olímpica. Ya cuando se aseguró la medalla de plata y ir a la final, ya hubo más tranquilidad. Mientras todos los combates hubo gran tensión. ¿Entiendes? La medalla de oro. Tampoco se le puede decir porque no puede, ya cumplimos, nunca se cumple hasta el final. Y ahí lo demostró ella, llegó hasta el final. Inclusive marcó, Guasari estaba ganando por Guasari, y hizo una segunda acción que desde mi punto de vista era Guasari, no lo cantaron, que si la hubieran cantado hubiera ganado el combate. Pero... Ahí parte de las reacciones, Marta, y si te parece veamos su perfil. Se ha hablado mucho en las últimas horas de quién es esta atleta mexicana que nos da la segunda medalla para la delegación de estos Juegos. Prometo ir a París y dar todo de mí, todo mi esfuerzo. Yo voy con la meta de una medalla olímpica. Yo creo que puede ser el oro, pero vamos a estar en ese podio. Esa es la seguridad con la que Prisca Awiti partió rumbo a París para lograr su sueño, ganar una medalla olímpica. Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz nació en Londres, Inglaterra, en 1996. Su papá es de Kenia, pero la sangre mexicana corre por sus venas gracias a su mamá, Lola, de origen guanajuatense. El judo ha estado presente toda su vida. Come, vive y respira ese deporte desde niña y en sus redes comparte cómo se prepara a diario. Yo tengo 4 hermanos y todos hacemos judo. Entonces mi hermano mayor lo empezó y pues seguí en sus pasos. Su elección por México llegó después de una lesión en la cabeza que la dejó fuera por meses y a punto del retiro, complicando sus posibilidades de representar a Inglaterra. Pero quería demostrar de lo que era capaz y vio una oportunidad en su pasaporte mexicano. Y siento que vine a México y sentí esa alegría y ese fuego en el corazón de que queremos mejorar y queremos hacer bien. Decisión está en mi sangre también, mi mamá es mexicana. La verdad, en 2017, cuando decidí cambiar de representar a otro país, a México, fue una decisión muy fácil. Fuera del tatami tiene otros talentos, sabe cantar y tocar guitarra.
Aprecia a toda su familia y amigos, pero su ejemplo a seguir es su padre. Vino de su país y mudó a Londres. Sus papás tristemente fallecieron a una edad muy pequeña y pues logró hacer una vida todo para él y la verdad es mi más grande motivación. Prisca ha sido medallista en Juegos Panamericanos y el Campeonato Panamericano. En Tokio, fue la única representante mexicana en ese deporte. Difícilmente se detendrá en su búsqueda del oro ahora que se quedó tan cerca, porque cada caída la ha hecho levantarse, como aseguró ella misma en una reflexión que hizo meses antes del viaje a París. Valió la pena, creo que todo lo que pasamos, lo bueno, lo malo, te felicito por no rendirte en ningún momento, por seguir adelante. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. Personas atrás de esta medalla, mis papás, mi familia, mi equipo que están ahí día tras día, aún los días que yo sentí que no pude, ahí estaban echándome porras, diciéndome que sí puedo, recordándome de la meta, y la verdad, como digo, siempre tengo el mejor equipo atrás de mí, a mi alrededor, y como digo, y lo digo aquí, esto no va a ser el último medalla olímpica porque va a venir mucho más de ayuda. Vine con mente de medalla, vine para ser mi mejor, tomé cada combate como venía, combate por combate, y eso me hizo lograr llegar a la final. Entonces, ahí las palabras de Prisca y ahí la historia, qué extraordinaria historia, ¿no? El éxito y gran sorpresa en estos Juegos, Marta. Así es, Alejandro, y déjame recordar una declaración que dio precisamente la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que dijo a recordar a la gente, ella antes de que la delegación saliera de México hacia París, les dijo que los bonos económicos iban a ser 3 millones, 2 millones y 1 millón para los ganadores de medallas. Bueno, pues Prisca se gana 2 millones según la declaración que dijo Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE. Bien, Marta, muchísimas gracias. Seguimos por acá en contacto contigo. Buenos días, París. Buenas noches, México. Gracias a Marta Cedillo en otro punto de París. ¿Y qué otras hazañas? ¿Cuáles fueron las demás imágenes de esta jornada olímpica? Aquí el resumen. Simone Biles logra su primer oro en París y primero desde Río 2016 en el triunfo de Estados Unidos en la gimnasia por equipos. Fue la 8ª medalla olímpica en la carrera de Biles, quien aspira a 5 oros en estos Juegos. En Tokio 2020, la gimnasta renunció al certamen por problemas de salud mental, pero está de regreso. En el tenis, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz clasificaron a los cuartos de final en dobles al imponerse a los neerlandeses Taylor Griesburg y Wesley Koolhof. Este triunfo le permite a Nadal seguir activo en los Olímpicos tras ser eliminado por Novak Djokovic en individuales. Mientras que la esgrimista egipcia Neida Heifetz reveló que compitió con 7 meses de embarazo. La joven de 26 años ganó su primer partido en individual de sable femenino, pero fue eliminada en octavos de final. Lo que para ti son 2 jugadores en el podio, en realidad eran 3. Éramos yo, mi competidor y mi pequeño bebé que aún no ha llegado al mundo, publicó la esgrimista en sus redes sociales. En la actividad de los mexicanos en el remo, Kenia Lechuga quedó sin posibilidad de medalla en el School individual femenil. Participará para buscar posición entre el lugar 13 y el 24 sin diploma olímpico. Hasta este momento sigue confirmada la prueba de triatlón, es decir, se estrenará el Sena como escenario olímpico. Hasta este momento, porque está lloviendo y ya les había explicado en el reportaje de ayer que la lluvia perjudica en la limpieza y calidad del aire. Pero sigue confirmado el triatlón, 10:45 de la mañana, hora de París. Pero ¿qué ha ocurrido precisamente con esta confirmación? Ya se pudieron realizar algunas pruebas. El agua resultó con la calidad necesaria tras confirmarse que el río Sena es apto para la natación. El comité organizador ya informó que los últimos análisis de contaminación en el agua arrojaron que ya no hay riesgo para los atletas. Como le adelantamos ayer, Francia tomó distintas acciones para limpiar el río. Hoy pudimos presenciar una de las máquinas que son empleadas para limpiar el canal que desemboca en el Sena. Uno de los canales que desembocan en el Sena es este que ve en su pantalla, y esas son las labores de limpieza que pudimos captar con nuestras cámaras, con la cámara de Hugo Armando López. Pero en París no solamente se limpió el Sena, también las calles.
y se limpiaron, entre comillas, de migrantes. Había migrantes en los bajopuentes, las zonas fueron limpiadas, colocaron barricadas, los llevaron a albergues. Este es un trabajo especial sobre la migración que hasta hace unas semanas era visible en París. ¿Dónde están los migrantes en París? La pregunta resulta pertinente ante la limpieza, entre comillas, que se hizo de las calles de la capital francesa, que hasta hace unas semanas tenía espacios en los que las personas en situación de movilidad, la mayoría de países de África, acampaban mientras se resolvían sus solicitudes de refugio o asilo, o simplemente mientras esperaban que transcurriera el periodo de 2 meses, que en la mayoría de los casos se ordena para abandonar el país. Los bajopuentes de París están así, con estos obstáculos. Se pusieron para que la gente sin hogar, para que los migrantes no puedan venir a esta zona, no puedan transitar, no se puedan instalar. Y en la zona de acá que les voy a mostrar es donde tenían su campamento, donde estaban cientos de migrantes, donde estaban instaladas las tiendas de campaña, donde vivían, donde dormían. Sí, no es lo óptimo, pero ahí estaban y los retiraron. Los retiraron no para darles un mejor lugar, para retirarlos de París y que no se viera esa imagen durante los Juegos Olímpicos. Están en albergues ahora, ya no pueden estar aquí. Las condiciones, insisto, no eran las óptimas, pero los retiraron. Así están las zonas de los bajopuentes donde se refugian normalmente los migrantes del sol, de estas temperaturas tan altas del verano. Ahora tienen estas barricadas para impedir que vuelvan a instalarse. Activistas han denunciado el maltrato por parte de las autoridades francesas. Les apena que no se establecieran sitios aptos para ellos. Piden un trato más humanitario y una mejor recepción de quienes solo buscan una vida mejor. Tents. Here it was a few women and mostly men, and men from Chad and Sudan, asylum seekers, but also refugees. Some of them used to work here to shops in the area. The solutions include shelters, but where are those shelters? For a year, the social cleansing tactic was to send the people very far away from Paris, okay? For a year, you couldn't have a place in the region of Paris. But for those evacuation, right 10 days before the games, they did offer shelters close to Paris, 30 minutes, 1 hour away from Paris, but just for 30 days. What should be the solution, the human solution for people that are coming from other countries? Well, we wanted 20,000 spots in emergency shelter, and we wanted a base to do the first welcome. And you need to understand, with every Olympics, there is social cleansing. It's been like this for years, but the best way to present France would have been to be different, to really change the way it was done by creating solutions. So emergency shelter and a base to do the first welcome and to treat the demand of arriving people and newcomers. Paul es vocero del colectivo El Otro Lado de la Medalla, a través del cual manifiestan su inconformidad ante lo que dicen se quiere ocultar ante los Juegos Olímpicos. Con la estrategia de quitarlos, expulsarlos y trasladarlos, pocos migrantes quedan deambulando o acampando en algunos callejones de París. Según el último informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el número de personas desplazadas en todo el mundo por la violencia, los conflictos o las crisis, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, ha superado los 117 millones en el año 2023, 8% más que el año anterior y 31% más que en 2021. En Francia, en diciembre había alrededor de 740.000 refugiados y solicitantes de asilo, 11 por cada 1.000 habitantes. Por cantidad, Francia es el tercer país anfitrión de la Unión Europea, detrás de Alemania, que tiene casi 3 millones, y Polonia, 980.000. Pero ocupa el puesto 21, si se estima por su población. Históricamente, Francia ha sido un país receptor. Su población se compuso por millones de migrantes que ahora tienen hijos y nietos franceses. Sin embargo, la cantidad de solicitudes y trámites que los flujos migratorios actuales demandan han vuelto al país menos receptivo. Trabajadores sociales consultados por Milenio explicaron que incluso lo complican a los menores no acompañados, que de acuerdo con la ley deben recibir albergue, educación, facilidades de empleo cuando se acercan a la mayoría de edad. Sin embargo, les ponen trabas, hacen todo para considerarlos mayores de edad y hasta los acusan de fraude para solicitar su expulsión. En otros casos, retrasan los procesos para que cumplan 18 años sin estar inscritos a programas de empleo y así los obligan a salir de Francia. Con los Juegos Olímpicos prácticamente no hay migrantes deambulando ni acampando en las calles de París, pero existen y, como advierten los activistas y organizaciones de derechos humanos, su atención debe ser prioritaria.
Con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias desde París, Alejandro Domínguez. Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, compareció ante la Corte de Chicago, ya allá en Illinois, luego de su detención la semana pasada. Estuvo ante esta corte, fue trasladado después de la detención que ocurrió, le decía yo, en ese aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. El hijo del Chapo Guzmán se declaró no culpable de los 5 cargos que enfrenta, están relacionados con tráfico de drogas. Esta audiencia duró unos 10 minutos solamente. Ahí apareció vestido con un overol naranja como el de los reos, sin esposas en los brazos. Afuera de la corte, su abogado Jeffrey Lichtman, sí, el mismo que representó al Chapo en su juicio, dijo que de ser encontrado culpable, Joaquín Guzmán López podría ser sentenciado a pena de muerte. Rechazó la versión de que su cliente haya colaborado con las autoridades de Estados Unidos, como ayer lo informó el gobierno de México, y parte de la prensa es lo que se está reportando. Lichtman lo niega. Point out some really obvious lies. There absolutely is no cooperation agreement with the government, and there never has been for Joaquin Guzman Lopez. It's very interesting. I don't disagree with the allegations, but as I said, the allegations keep changing, you know, by the day. There's a few people that know what happened, I suppose, and eventually it'll come out. It just may not come out today. Sobre el otro detenido, Ismael El Mayo Zambada, se sabe que será hasta el próximo jueves cuando regrese a la corte en El Paso. Se canceló la audiencia programada para mañana, esto porque la jueza Auntie Burton dio por terminado el procedimiento administrativo de arraigo en contra del líder del cártel de Sinaloa. El jueves, El Mayo será presentado ante la jueza Caitlin Cardone para iniciar los procedimientos de inicio de su juicio. Por cierto, en Sonora y en México, las autoridades siguen investigando qué fue lo que pasó. No tienen certeza de qué fue lo que pasó, de cómo fueron trasladados tanto El Mayo como Joaquín Guzmán López desde México hacia Estados Unidos. ¿Quién intervino? Si hubo o no presencia de autoridades estadounidenses. Allá en Sonora, autoridades del Estado y del Gobierno federal continúan investigando. Primero el misterio del avión que trasladó a Ismael El Mayo Zambada, luego lo que ocurrió, digamos, quién era el piloto. Por la mañana el delegado de la Fiscalía General de la República allá en Sonora, Francisco Méndez, aseguró que todavía no se determina si la aeronave pudo haber salido o no de Hermosillo. Sin embargo, momentos después, el gobernador Alfonso Durazo aseguró que, de acuerdo con la información que él tiene, el avión no salió de la capital de su estado. Así se contradicen, no tienen certeza de lo que pasó, pero lo siguen investigando. En Sonora sí se aperturó una carpeta de investigación. Si en realidad partieron de aquí de Hermosillo, en el avión que se dice, vamos a agotar el trabajo para llegarnos los datos de investigación que nos lleven con toda precisión, porque no podemos estar inventando cosas. Se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. Una es una avioneta de monomotor y la que llega a Estados Unidos es una avioneta bimotor. No para en el país. En Tamaulipas se reportó un asesinato relevante de una persona que estaba hablando los últimos días, estuvo dando información sobre hechos de extorsión. Esta tarde fue asesinado Julio Almanza, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, un día después de que denunció el cobro de piso en ese estado. Julio Almanza fue baleado en Matamoros cuando llegaba a las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, en donde era vicepresidente nacional. Almanza se había lanzado como candidato a la gubernatura del estado por el PRD. También expuso actos de extorsión por parte de un grupo criminal que opera en Nuevo Laredo, lo que provocó, lo hemos informado en la multiplataforma de Multimedios y Milenio, lo que provocó el cierre de tiendas OXXO en los últimos días. La vocería de Tamaulipas confirmó el crimen y señaló que ya se investiga. Eso en Tamaulipas. Mientras tanto, en Chiapas se incrementa el desplazamiento de las personas, pobladores que están huyendo de la violencia, están huyendo del crimen organizado. Hoy al menos 80 habitantes de la comunidad de El Carmen, en el municipio de Chenaló, huyeron de sus casas a través de las montañas debido a un ataque armado ocurrido por la mañana. Según testigos, un comando ingresó a la comunidad alrededor de las 5 de la mañana, abrió fuego contra las casas. Hasta la tarde de este día allá en México, las fuerzas de seguridad no habían entrado a la zona, las autoridades no han hecho ningún pronunciamiento. Sobre este tema, hoy se cumplió una semana desde que habitantes del municipio de Amatenango, de la frontera Chiapas, huyeron a Guatemala a causa de la violencia del crimen organizado. Milenio conversó con los pobladores, quienes no olvidan la angustia que vivieron a causa de la violencia, pero tampoco saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Llegó el momento en que se escuchó las balaceras, los bombardeos, entonces tuvimos que salir. Estamos en una encrucijada que no tenemos claro lo que queremos ahorita. Hay miedo, hay incertidumbre. Lo que nosotros pedimos para nuestro estado o para nuestro lugar es paz, nada más. Ni una cobija trajeron alguno, salieron reventando montes. Nosotros dormimos en la oscuridad, dormimos en el monte. Nos da un poco de miedo porque es que no sabemos cómo está. Sí, quisiéramos regresar a nuestra casita. Ante este éxodo y ante el temor de que grupos criminales ahora incursionen hacia Guatemala, ese país reforzó su frontera. Sí, Guatemala reforzando la frontera para que de México no se crucen los criminales. Es un trabajo de Jonathan González. Es la brigada de caiviles y militares que el gobierno de Guatemala desplegó en la línea fronteriza con México, tras el éxodo masivo de habitantes de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero en Chiapas. Esa misma noche podemos movilizar medios militares para proteger nuestro límite político internacional, con ello evitar de que grupos del crimen organizado transnacional pudiesen incursionar a territorio nacional. Seguidamente hemos estado movilizando otras unidades, principalmente de fuerzas especiales, caiviles, ¿verdad? Y de policía militar para asegurar nuestra frontera y estar también prestándole la seguridad perimétrica de instalaciones a las personas que han sido desplazadas en los diferentes aldeas. Para repeler la agresión de criminales desde las montañas serranas mexicanas, los militares construyeron barricadas y los francotiradores están apostados en la maleza. ¿Mucha gente? ¿No hay mucha gente malagueña? No, aquí está la mayoría, Los caiviles recorren y vigilan las 16 aldeas fronterizas donde se refugiaron casi 500 mexicanos desplazados por la violencia. El suscrito anda paramédicos en mis vehículos y de donde estamos llegando, ahorita venimos de la comunidad de Monterrico. Habían unas personas desplazadas con algunos síntomas de enfermedades de temperatura, diarrea, y mis paramédicos ya los atendieron. Mientras tanto, la Cruz Roja realiza actividades de contención emocional, sobre todo con los menores de edad. O a la persona que esté encargada de nosotros. Y vamos a sentarnos con ellos a pintar un dibujo. El miedo y la incertidumbre continúan. En Chiapas aún hay balaceras y sigue el reclutamiento forzado en las comunidades. Sí, en estas primeras comunidades, porque pues no descartamos escuchar disparos, oír disturbios, gritos. Precisamente esto alarma, esto genera pánico, tensión y desconfianza, es verdad. Desde Guatemala, para Milenio Noticias, Jonathan González. Esta ya es una imagen constante. En Venezuela desde el domingo son imágenes de las protestas que no han parado y lamentablemente ya hubo víctimas. Es parte de lo que se reclama ante el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Hasta ahora van 11 muertos, múltiples detenciones, incluida la de Freddy Superlano, el dirigente nacional del partido opositor Voluntad Popular. El candidato opositor Edmundo González y la líder política de la oposición María Corina Machado realizaron una concentración pacífica en Caracas. Afirmaron tener los resultados de al menos el 85% de las actas electorales que indican el triunfo de la oposición, mientras que Maduro los culpó de las muertes que se han suscitado en estas protestas y pidió justicia, lo que podría indicar su pronta detención. Así Venezuela. Desde aquí restamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder. Aumenta la desconfianza sobre estos resultados. La Casa Blanca, Estados Unidos, ha hecho un llamado a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los resultados completos y transparentes. El Centro Carter, por cierto, enviado a Venezuela, que fue invitado como observador, aseguró que no confía en esos resultados. Por otra parte, el canciller de Perú reconoció a Javier González como presidente electo de Venezuela,
convirtiéndose Perú en el primer país en tomar esa postura. El gobierno de Costa Rica anunció que están dispuestos a otorgar a María Corina Machado, Edmundo González y a opositores asilo político en su país. Precisar que Perú reconoció el triunfo de Edmundo González, es al que considera el presidente electo. La OEA, por cierto, desplegó un comunicado donde expresó que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. Por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó esa postura de la OEA, así sus palabras. Hay una autoridad electoral, a ver, ¿qué va a resolver? ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? O sea, ¿dónde están las pruebas? Con eso hacemos una pausa desde la lluviosa París para regresar con la historia de mexicanos en París y por supuesto la agenda olímpica. Volvemos. Seguimos presentando las historias de los mexicanos en París que dan orgullo. Esta es la historia de Arturo Valentino. Tiene una cafetería, se convirtió en experto en café. Es el único café que vende especialidad, variedad de café mexicano. Pero además es periodista, edita un periódico mensual sobre cultura, es fotógrafo y esta es su historia. A 2 pasos del río Sena, en el barrio Le Marais de París, se encuentra Artesano Specialty Coffee Roaster, una boutique de café mexicano de especialidad. Arturo Valentino Ramírez Gómez, zacatecano, fotógrafo, periodista y tostador de café, está al frente de este coffee shop que en tan solo 2 años ha despertado la curiosidad de pasantes, influencers, revistas de moda, artistas y grandes marcas como Louis Vuitton. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, yo llegué hace 10 años a Francia y por casualidad encontré una persona que trabajaba en una escuela de café y me invitó a un café y comencé a trabajar ahí. Digamos que ahí me especialicé, empecé a tener una formación sobre los temas de café de especialidad de París y empecé de nada y terminé siendo el barista en jefe de este lugar, que fue el primer coffee shop en París. Después de trabajar durante 8 años en el mundo del café en París y al darse cuenta que ningún coffee shop promovía el café mexicano, decidió crear su propia boutique. París es una capital gastronómica y cuando hablamos de café de especialidad estamos tocando una parte de la gastronomía y el café mexicano estaba rezagado, entonces decidí intentar abrir un espacio donde el café mexicano tenga un lugar. El café mexicano principalmente viene de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla. Además, Arturo Valentino retomó el periodismo poniendo a disposición de sus clientes un periódico gratuito, El Artesano Journal. Cuando abrí el café, tuve la idea de hacer un pequeño periódico y hago 3 entrevistas a un artista, a un fotógrafo y sobre temas de café, ya sea, y lo editamos entre mi esposa y yo. ¿Cómo conoces a cada uno de tus entrevistados? Curiosamente, ellos llegan aquí, platicamos y de repente me doy cuenta que es un cineasta o que es un compositor o etcétera. Su coffee shop fue seleccionado entre los mejores coffee shops de París por la revista Vogue Francia y Canadá. Fue muy especial, no lo creía. Cuando vi la publicación me di cuenta de que no nada más había abierto un solo lugar, sino que había intentado hacer una chispita que llamó la atención. Y eso significa tener más compromiso y hacer las cosas bien. Sí. Y desde hace un mes colabora con la marca Louis Vuitton. En las instalaciones del café se encuentran a la venta los libros de fotos y guías del mundo de la marca Louis Vuitton. Abrir este lugar, la verdad, sí fue el inicio de un sueño, no es el sueño en sí, sino el inicio. Y a partir de ese momento ha sido un aprendizaje muy duro de luchar y dar lo mejor. Minelia Taide, ¿qué esperar de la participación de los mexicanos? La agenda olímpica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Sigue en pie el triatlón tal como lo diste a conocer al inicio del noticiero y sí, efectivamente, entra la rama femenil en cuestión de los mexicanos con Lisette Rueda y Rosa María Tapia a las 12 de la noche con posibilidad de medalla, Alex, y también el tiro deportivo con Carlos Quesada a la 1 de la madrugada, el remo con Kenia Lechuga a las 2:24, además del triatlón varonil con Crisanto Grajales
y Aram Peñaflor a las 2:45. Recordemos, se había pospuesto para hoy debido a la calidad del agua del río Sena, pero bueno, sigue en pie como lo decíamos. Clavados con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez a las 3 de la mañana. Ojo aquí porque hay posibilidad de medalla justamente para México con esta dupla, y en el remo varonil estará Miguel Carballo y Alexis López a las 3:24 minutos. En tiro con arco varonil, Bruno Martínez a las 4 horas, vela con Mariana Aguilar a las 4:14 minutos, y en boxeo femenil está Citlali Ortiz a las 4 de la mañana con 36 minutos. En el boxeo varonil con Marco Verde a las 13 horas con 20 minutos. Esta es la agenda de los mexicanos, esperando más emociones como el día de hoy. Bien, pues estaremos atentos ahí la agenda para que estén atentos de toda la cobertura a través de La Afición, Medio Tiempo, Multimedios Deportes y por supuesto en Milenio Noticias. Gracias, Mine. Buenas noches. Buenas noches a Minelia Teide, buenas noches a ustedes, y quito el paraguas para que vean, es la Torre Eiffel, está lloviendo, sí, pero acá seguimos muy contentos. Los espero mañana cuando tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.